Hola, buenas noches. Estos han sido días de un protagonismo muy intenso de Cristina Fernández de Kirchner y lo va a ser hasta el día 25 de mayo y los días subsiguientes seguramente también, pero hasta acá viene ocurriendo algo curioso, algo revelador respecto a la adhesión de la dirigencia kirchnerista a su máxima líder, la vicepresidenta. Cristina Kirchner lleva tiempo ya diciendo que no va a ser candidata a nada y da un razonamiento de por qué no va a ser candidata a nada. Sin embargo, la dirigencia kirchnerista sigue aclamándola como candidata, sigue proclamándola candidata a algo. Ella dice una cosa y la dirigencia sigue actuando como si no hubiese dicho eso que dijo. Y esto es lo que llama mucho la atención. Y hay, me parece vislumbrar, mucho de creencia, más que de adhesión basada en la lógica, me parece ver mucho de creencia. En estos días, viendo cómo Cristina dice que no va a ser candidata y su dirigencia lo mismo la proclama, lo mismo la aclama, lo mismo sigue esperando que en algún momento ella proclame su candidatura, a mí me hizo acordar a una película, una vieja película británica de un grupo excepcional de cineastas que se conocían como los Monty Python. Esa película filmada por la década del 70 se llama La vida de Brian, era un retrato desde la comedia de un momento determinado de la historia en el que la creencia siempre se imponía a la lógica. Y en una escena el personaje, Brian, empieza a ser proclamado como Mesías por una multitud. Él le explicaba a la multitud que no era Mesías de nada, pero la multitud hacía como que no hubiera dicho nada y seguía clamándolo Mesías. ¡Está! ¡El elegido ha declarado! ¿Creen que soy el Mesías, madre? ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Nos ha dejado una señal! ¡Mirad, nos ha dejado un zapato! ¡El zapato es la señal! ¡Sigamos su ejemplo! ¿Qué? ¡Hagamos como él! ¡Levantemos un zapato y quede el otro en nuestro pie! ¡Porque esa es la señal! Como el personaje de la película de los Monty Python, Cristina repite como un disco rayado que no va a ser candidata, da la misma explicación siempre, y sin embargo la dirigencia sigue esperando que ella proclame su candidatura. Acá uno ve la fuerza de la creencia por encima de la fuerza de la evidencia. Y esa misma realidad, la creencia por encima de la evidencia, el abrazo emocional a un liderazgo por sobre el abrazo racional, el apoyo racional a un liderazgo. Uno lo ve también respecto a la argumentación que ella da para justificar que no va a ser candidata a nada. En esa argumentación explica Cristina Fernández de Kirchner que la Corte Suprema dictaría alguna medida contra ella si es candidata a algo, para de ese modo perjudicar a la fórmula kirchnerista o peronista y dañar al peronismo. En esos términos los plantea. Sin embargo, es un razonamiento que no cierra, ¿no? En una argumentación, en un relato que siempre pone el dar batalla como algo, como un instrumento clave en la acción política, ¿por qué perjudicaría al kirchnerismo o al peronismo que ella se encamine a esa batalla y que demuestre eso que hoy plantea, pero haciendo futurología, ¿no? Que demuestre que la Corte Suprema, dispuesta a sabotear el kirchnerismo sea como fuere, espera que ella se proclama candidata para después tumbar
esa candidatura. Puso de ejemplo en estos últimos días lo ocurrido en San Juan y en Tucumán. Evidentemente son casos diferentes, pero lo que ella dice en el sector que ella lidera es tomado como palabra santa. Todas sus afirmaciones son analizadas y presentadas como verdades reveladas. Daría la impresión de que es exactamente al revés. ¿Por qué la Corte Suprema, si es archienemiga de Cristina Kirchner, va a cometer el estropicio político de hacer lo que ella denuncia que va a hacer? El estropicio político de dejarla ser candidata para después sabotear esa candidatura. Si así lo hiciera, no estaría perjudicándola, estaría beneficiándola. Según todas las encuestas, Cristina Kirchner estaría encaminada a una derrota si fuera candidata a presidenta. Por lo tanto, si ocurriera lo que ella hoy, haciendo futurología, dice que va a ocurrir, ese archienemigo que sitúa y describe en la Corte Suprema de Justicia, le estaría haciendo un favor político y se estaría dañando a sí misma. No hay un argumento, desde mi punto de vista, que parezca lógico en esa justificación. Yo escucho esa argumentación y pienso que tiene más fuerza la evidencia que surge de las encuestas. Eso que lleva a que gran parte del país diga, Cristina no puede ser candidata porque está viendo que perdería. Cristina decide no ser candidata por temor a una muy fuerte derrota. Eso es la evidencia. Pero cuando en la política la creencia se pone por encima de las evidencias, cuando en la política las emociones le ganan el lugar totalmente a las razones, entonces se está en un problema. Yo creo, por otra parte, que Mauricio Macri debe envidiar a Cristina Kirchner. Yo creo que Mauricio Macri querría que en su espacio político la dirigencia actúe como actúa la dirigencia kirchnerista con Cristina. Cristina dice que no va a ser candidata y la dirigencia sigue clamando por su candidatura y sigue esperando que ella la anuncie. Eso quisiera Mauricio Macri, que en Juntos por el Cambio tuvieran como lógico que el candidato sea él, y si no, que bajarse de esa candidatura sea una decisión del expresidente, y también sea una decisión del expresidente decir con su dedo, señalar con su dedo, quién debe ser el candidato de Juntos por el Cambio. Ya quisiera Mauricio Macri tener en su espacio la docilidad, el respaldo absoluto, la veneración, la idolatría que en el espacio kirchnerista se percibe respecto a Cristina. Por el contrario, lo que se ve en la dirigencia de Juntos por el Cambio es que a Macri le pusieron la mano en el pecho cuando quiso o cuando pretendió que la candidatura naturalmente le pertenecía a él, y si no, la decisión de quién va a ser el candidato naturalmente le pertenece a él. No lo dejaron hacer eso. Yo creo que Mauricio Macri quisiera encontrar en su espacio la docilidad que Cristina encuentra en la dirigencia kirchnerista, pero eso, que habla mal de Mauricio Macri, bueno, es algo valorable en la dirigencia de Juntos por el Cambio y en el mismísimo PRO, donde hubo dirigentes que no aceptaron esa autoproclamación de candidatura o esa autoproclamación al derecho a decidir quién va a ser el candidato. Habla bien eso, o sea, eso es una buena señal. En todo lo demás o en muchas cosas del resto, lo que muestra la principal coalición opositora son mezquindades políticas, opacidades y actitudes miserables.